Se necesitan 20 años para construir una reputación y tan solo 5 minutos para arruinarla. Comunicación ante una situación de crisis. ¿Cómo afrontar estos eventos? El día de hoy traemos este interesante evento a toda nuestra comunidad, donde contamos con la experta en comunicación estratégica y gestión de crisis, María Vilán, CEO de KLR Comunicaciones, con más de 25 años de trayectoria. Para empezar, tenemos un pequeño regalo para María, para nuestra audiencia, para que puedan conocerla y de primera mano reconozcan a María como la presentadora del día de hoy, la experta del día de hoy y la conozcan un poco mejor. Entonces, Cuando Carlos, por pensamos en favor. quienes nos inspiran, es inevitable pensar en María Avilán. Su historia es un reflejo de valentía, dedicación y transformación. María no solo construyó una carrera, sino que también dedicó cada uno de sus pasos a hacer una diferencia. Con una profunda experiencia en gestión y estrategia de negocios, María ha recorrido un camino en el que cada obstáculo se convirtió en una lección y cada logro, en un compromiso más firme de generar un cambio positivo. Especialista en entrenamiento en habilidades de comunicación, manejo de crisis y estrategias de posicionamiento de marca. Su experiencia corporativa le ha permitido efectividad en la obtención de resultados para las exigentes empresas multinacionales del sector energía con las que trabajó y a las que ha asesorado. Cuenta con experiencia en el sector público, desarrollando proyectos sociales cuyos resultados han mantenido un crecimiento y vigencia desde que los fundara en la primera década de 2000. En 2006 creó KLR Comunicaciones, firma de consultoría que le ha permitido adquirir experiencia como emprendedora y así desarrollar conocimiento y un capital intelectual que combina lo corporativo, lo público y la visión de emprendimiento, fusión que permite una perspectiva potente e incluyente. Más allá de sus logros profesionales, María es una guía para quienes tienen la suerte de trabajar a su lado. Su pasión es inquebrantable y su humanidad, inigualable. Ella es la voz que nunca deja de alentar, la mente que siempre encuentra soluciones y el corazón que nunca deja de compartir. Ver el recorrido de María es entender que la verdadera grandeza no radica en lo que obtenemos, sino en lo que somos capaces de ofrecer. Ella inspira a quienes sueñan en grande y nos recuerda que, con esfuerzo y amor, cada meta puede transformarse en un legado. Gracias, María, por mostrarnos el poder de creer en los demás y en nosotros mismos. Bueno, qué lujo. Wow, mejor dicho. Wow, muchas gracias. De verdad no conocía esta presentación. Es una sorpresa para mí y quiero agradecerle mucho a Carlos, a Cristian y a todo el equipo de CXMart, no solo por esta invitación, sino por creer en mí y por trabajar conmigo en este proyecto tan maravilloso. Y pues bueno, honrada de estar acá con ustedes. Muchas gracias de nuevo. Estoy muy conmovida. Gracias. No, más bien gracias a ti por acompañarnos, para nosotros, para la comunidad que representamos y a la que traemos este tipo de eventos. Creo que es muy valioso contar con una persona de tu prestigio y no solo eso, sino con una extraordinaria persona en lo humano. ¿Ok? Yo creo que es importante que te conozcan también desde ese punto de vista. Bien, bueno, ya pasamos la parte emocional, ¿ok? Donde nosotros Sí, damos la bueno, bienvenida a nuestro invitado. Yo creo que se expresó bastante bien, digamos que toda esta experiencia que nos vas a aportar el día de hoy. Y nosotros queremos justamente aprovechar eso, María. Hoy es un tema bien que ahorita, por lo menos aquí en el Perú, está en boga, ¿ok? Hemos atravesado recientemente una situación de crisis y queremos en algún espacio sí tocar ese punto, pero bueno, como siempre queremos arrancar desde lo conceptual, ¿ok? ¿Qué es una crisis? ¿Sí? Cuéntanos tú, desde tus palabras como experta, ¿qué consideras tú, a qué le podemos denominar una crisis? pues bueno, gracias Carlos por darme la palabra. Quisiera también empezar antes de definir por qué una crisis es una situación que saca a la organización de su día a día, de su cotidiano. Se refiere a una situación inesperada que puede poner en riesgo la viabilidad del negocio, la continuidad del negocio y que cuando decimos es inesperada no necesariamente no estaba en los cálculos, puede pasar. Lo que quiero es que la gente piense que una crisis no solamente se trata, digamos, en el caso de grandes escándalos que uno ve, que dice una empresa se quebró
o que hubo un derrame de petróleo, o que un proyecto minero se derrumbó y enterró unos mineros. Todas estas cosas muy trágicas son crisis, pero no son las únicas crisis. Yo pienso que todas las organizaciones, emprendimientos, deben considerar que son vulnerables frente al entorno. Creo que el entorno se ha convertido, cada día se está convirtiendo en algo mucho más retador por muchas razones, y creo que a todos nos van a suceder o nos pueden suceder temas pues puede ser por temas de salud mundial, coyunturas políticas o grupos agresivos o comunidades con rabias o todas las críticas que hemos visto, digamos, en los nichos y en los grupos que se han polarizado a nivel internacional. En el mundo entero, en todos los gobiernos hay muchísima polarización, hay ciberataques, hay temas de difamación, desastres naturales, terrorismo y muchas otras cosas. Entonces, un poco arrancar con el mensaje que las crisis le pueden ocurrir a cualquier organización y que lo único que nos salva es cómo actuamos frente a la crisis. Como no estamos exentos de ellas, tenemos que saber que obrar correctamente y hacer un procedimiento para atender esas crisis es lo que nos va a permitir salir adelante, porque los públicos y nuestros stakeholders asumen que las crisis ocurren. Lo que sí no quieren ver es un mal comportamiento de la organización frente a sus públicos objetivos para atender esta crisis. Como dice el mensaje, ¿no? Construir una reputación 20 años y se puede arruinar en tan solo 5 minutos, ¿no? Con una mala comunicación y es independiente del sector, ¿no? Creo que es un tema amplio que aplica para cualquier sector de industria donde todos debemos hacernos conscientes de que debemos estar preparados para responder ante una situación, ¿sí? O ante un evento inesperado, pero que bueno, si bien es cierto puede ser inesperado, puedes estar preparado para mitigar en cierta medida y para responder ante ese tipo de situación. Bien, entonces bueno, para ir avanzando, ¿cuáles son los elementos que debemos considerar para comunicar ante un evento de crisis? A nivel general, ¿cómo lo ves tú, María? ¿Cómo lo abordarías? Pues yo lo que quisiera empezar por decir es que primero hay que tener una estructura capaz de responder a las crisis. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tenemos que saber comunicar con claridad y con sinceridad. Aquí es súper importante hacer este énfasis que parece algo obvio, pero algunas organizaciones quieren utilizar, digamos, o eslogans o frases de cajón para protegerse y utilizar una comunicación como estática y corporativa. Yo digo que en el momento de una crisis todo cambia y la organización se tiene que flexibilizar y tiene que disponer de las herramientas que necesita para poder llegar a sus públicos objetivos, además de obviamente conocerlos con mucho detalle. Y ahí tenemos como tres momentos importantes de la comunicación y de la atención de la crisis, que es el antes, durante y después. Así, digamos, me parece que podríamos entenderlo. Pero antes de entrar a cada punto de esos, yo diría que lo importante es que detrás de cada crisis, los líderes que están ayudando a, digamos, a jalar a la organización en ese momento, tengan una capacidad muy amplia de tomar decisiones en momentos críticos, llevándose mucho más por el análisis previo que hubieran tenido y por una convicción que debe apegarse a los valores de la organización. Yo considero que la crisis es un tema ético en esencia y que los valores son los que te van a dar, son como el faro que permite a las organizaciones navegar por esos momentos complejos. Tengo unos ejemplos. Hace unos años, en marzo del año 2018, una empresa petrolera colombiana tuvo un accidente por un afloramiento de petróleo. Un pozo que estaba aparentemente cerrado empezó a sacar petróleo en ese lugar. El presidente de esa compañía salió inmediatamente a aceptar una responsabilidad y asumir el hecho porque estaba bajo su potestad y bajo, digamos, su territorio y su terreno, aunque ellos no hubieran hecho algo para que eso sucediera. Entonces, posiblemente en algunas organizaciones
haya unos encuentros con la junta directiva o con los departamentos jurídicos que digan, no, no salga a reconocer nada, no salga a aceptar. Pero un líder que pueda tener esa capacidad de discernir entre qué es lo legalmente recomendable para que la empresa no vaya a tener una pérdida o qué es lo honesto de hacer si estamos diciendo que nosotros cuidamos el medio ambiente, somos responsables de nuestras operaciones, qué es lo que hacen. Y esa fue una respuesta, a mi modo de ver, muy positiva. Al contrario, una aerolínea americana que ha tenido dos crisis muy sonadas en el año 2008 y en el 2017, uno por romper una guitarra de un cantante, y eso pasó muchísimo tiempo y ellos nunca respondieron por el daño. Y después tienen otra crisis en 2017 porque bajaron a un pasajero de un avión y pese a que la gente filmó cómo fue la manera como lo hicieron, ellos no salieron a reconocer. Sus posturas en ambos casos fueron unas posturas absolutamente jurídicas en donde ellos no reconocían ninguna responsabilidad. En la primera lo hicieron ya tarde porque ya el cantante sacó una canción y la volvió viral y muy popular y ellos les tocó salir, pero ya era tarde. Cuando tú sales tarde y tu manera de enfrentar es, si no me pongo en evidencia o si alguien no viene a pedirme cuentas, entonces no hago las cosas correctamente, sino que hago todo para proteger, no perder plata. Eso le costó a esa aerolínea 180 millones de dólares porque perdieron un valor en la bolsa del 10%. Entonces, esto para decir que no las hace diferentes, pero las empresas que, o sí son diferentes, pero digamos no quiero categorizar por la plata o por el dinero lo que les pasa a las organizaciones, pero las empresas que cotizan en bolsa pues tienen riesgos mucho más allá que solamente el manejo mismo. Entonces, si yo soy una empresa que cotizo en bolsa, pues claramente tengo que asumir las responsabilidades con más rapidez. Y esa misma aerolínea tiene esa crisis después en el 2017 y yo digo, las crisis, aunque son eventos fortuitos que nadie quiere vivir, pero que en algún momento todos viviremos como personas o como organizaciones, pues por lo menos deberían servir para que el management de la organización o el grupo gerencial de la organización aprenda a manejar y derive de eso unos formatos o unas formas o unos procedimientos que le permitan gestionar la crisis más asertivamente. En el caso de esa aerolínea, lo que uno se sorprende es que en un segundo evento público no hayan hecho lo correcto tampoco. Entonces, yo pienso que porque tiene que haber unos líderes detrás que tengan esa capacidad de tomar decisiones, de alguna manera asumir riesgos para proteger la reputación, porque en últimas la reputación es el bien más preciado que puede tener una organización y como la frase de Warren Buffett que citamos, se necesitan muchos años para construir esa reputación y muy poco tiempo para destruirla. Y yo creo que durante la crisis la confianza es el recurso más importante de la organización, así que pienso que eso es una cosa que todos tenemos que pensar. No sé. Quiero rescatar algo de lo que decías, ¿no? Y la comunicación tiene que ser coherente con los valores de la organización. Es decir, y como tú los has presentado ante tanto interna como externamente. Es decir, eh, si tú pones al cliente de primero Sí, al centro, evidentemente entonces la respuesta tiene que ir quizás dirigida hacia ese cliente y a sí, cuidar ese cliente al máximo posible, ¿no? Entonces, sí creo que me retumbó el hecho de comunicación coherente con los valores de la organización y tiene todo el sentido del mundo. Y fundamentalmente que cada evento de crisis es una oportunidad para aprender, ¿no? sí, Entonces, en el caso de la aerolínea que comentabas, donde tuvieron una primera situación y aún teniendo esa situación, te puedes exponer ante riesgos en el futuro y vuelvas a responder inadecuadamente, evidentemente que también te invita a pensar en que, bueno, en que definitivamente todos somos vulnerables y que hay que estar preparados para poder responder de manera efectiva, ¿sí? Y no es un tema reactivo, es proactivo en la preparación y sí, y en la capacidad que tienes para posteriormente ante una situación de este tipo, tener armado, digamos, tu estrategia de respuesta con todos los elementos que se consideren. En donde se pueden dar situaciones de crisis.
Vamos a repasarlo para compartirle aquí a nuestra audiencia los principales áreas o tipos de crisis en donde se pueden o donde pueden ocurrir. Aquí sí, te dejo nuevamente, María, para que nos cuentes un poquito de cada una de ellas y compartir en alguna, quizás en la de tecnología, en alguna otra que nosotros podamos aportar algo desde aquí también. Sí, ya le pediré a Carlos que nos ayude con la parte de tecnología porque ahí suceden muchísimas cosas, pero una empresa puede ser vulnerable y puede tener riesgos desde muchos frentes. El más obvio y digamos el más conocido, como lo cité antes, es todo el tema operativo. Si es una empresa minera, es una empresa petrolera, o es una empresa industrial, que puede tener incendios, que puede tener muchos tipos de temas operativos evidentemente riesgosos. Entonces, ese es lo que yo no tendría como un riesgo operacional. Y normalmente ese tipo de empresas, y tal vez por eso yo me entrené mucho, es porque trabajé en esas empresas, siempre han medido esos riesgos y han aprendido dentro de esos riesgos. Entonces, en lo operativo se refiere a lo que el trabajo mismo de la organización sea susceptible de tener problemas específicos frente a distintos públicos. En la parte de terrorismo, pues en Colombia obviamente hemos tenido muchos riesgos por terrorismo y ahí caben muchas cosas, desde bombas, atentados, inclusive pues los secuestros los metería en terrorismo y en el tema de secuestros pues es un tema complejo, muchas veces involucra empleados y sus familias. En las zonas de operación, por ejemplo, de las industrias extractivas y de las industrias de energía, hay mucho riesgo y mucha vulnerabilidad en términos de seguridad física. En tecnología me gustaría que Carlos me ayudara acá porque el caso que estudiamos junto con ustedes, que es un banco muy importante y es un banco que ha sido víctima de un riesgo desde el punto de vista tecnológico. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Básicamente lo que ha ocurrido en esta institución financiera, inicialmente un ciberdelincuente ingresó utilizando un insider, es decir, una persona interna de la organización, para poder a través de esta persona pues vulnerar la seguridad de esta institución financiera. Luego de entrar y poder extraer alrededor de 4 terabytes de información, pues logró sacar toda esta información y poder entonces a través de una extorsión tratar de cobrar dinero por esta información que ha extraído de esta institución. Lo hizo utilizando como tal pues esta persona interna de la organización. Logró también entrar a los usuarios que tienen dentro del directorio activo, a los servidores que tienen en Azure. Es decir, pues tuvo acceso de amplio nivel o de más alto nivel a esta institución. ¿Okay? Dentro de las cosas que podemos decir, pues, ¿no? Que se extrajeron, pues, los nombres, los correos, las contraseñas, números de cuentas, códigos de seguridad de las tarjetas, ok, historiales de transacciones. Wow. Todo esto, pues, lamentablemente ha sido expuesto a Internet y todavía está en un proceso de investigación. Inicialmente, entre las variables que nosotros podemos validar de qué pudo haber ocurrido, hicimos presuntamente porque todo esto está en investigación actualmente. Pues primero que nada la autenticación, ¿no? Esta autenticación doble factor que todos conocemos, de que puedas colocar una clave y a partir de ahí otro dispositivo que te pueda autenticar, como un teléfono o un mensaje de texto o algún código utilizando una aplicación. La encriptación de los datos, ¿no? Porque esta información estaba encriptada. Nos preguntamos o si estaba esta información, esta persona logró obtener acceso a la llave secundaria que desencripta la información. Filtro de geolocalización, por ejemplo, ¿no? Porque esta información debió ser asegurada directamente a través de una sola dirección IP o específicamente algún servidor para poder entrar. La autenticación biométrica, también para que solamente determinados usuarios de la organización, utilizando mecanismos de autenticación un poco más avanzados, como lo que es la biometría, pues pudieran ingresar a esta información, así como también, por ejemplo, deberíamos, ¿no? Utilizar lo que son los códigos de seguridad dinámicos para las tarjetas de crédito, que algunas instituciones financieras en el Perú Sí. utilizan estos tipos de mecanismos de autenticación para las tarjetas de crédito. Entonces, en resumen, pues lo que ocurrió fue este ciberdelincuente, utilizando una persona interna de la organización, pues logró acceder a estos servidores de información de la empresa y luego pues cobrar cerca de 4 millones de dólares para no hacer pública esta Ah, información y cerca de unos 3.8 terabytes de información fueron
extraído, ¿no, María? Ok. Aquí me parece súper importante, digamos en este caso en particular, que es el que nos convocó en estas reuniones, es observar una cosa, pues no tenemos toda la información de dentro de la organización, entonces no vamos a hacer juicios de valor sobre esta empresa, ni mucho menos, pero lo que nosotros hemos visto desde fuera es que en la línea de tiempo hay una comunicación tardía de la organización y sobre todo que todas las crisis, como lo habíamos comentado otras veces, son distintas y afectan a públicos o a stakeholders particulares dentro del grupo de grupos de interés de la organización. Entonces, en el caso de este ciberataque o de este ciberterrorismo, como se le llame, lo que ha sucedido es que se vulneró la información de los clientes. Así que los principales grupos para atender son primero los empleados, que seguramente serán parte de los clientes, y por supuesto los clientes. Es una empresa que cotiza en bolsa, seguramente tiene que darle reportes a las altas gerencias, pero lo que nosotros vimos en medios de comunicación eran unas declaraciones muy vagas, tardías, y que no le pegaban directamente a los clientes. Como decimos, nosotros no sabemos si le llegó a cada uno de esos usuarios del banco una información a tiempo y una información que realmente transmitiera cierta tranquilidad, porque lo que nosotros vimos, la información al ser vaga y decir vamos a tenerlo bajo control cuando ya acaban de perder una información, pues no es una cosa que uno esperaría de un banco de este calibre. Y lo otro es que cuando ellos dicen, primero dicen que tuvieron una fuga y después se sabe que hubo un terrorista, porque el terrorista empezó a hablar con los medios directamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No, no somos los únicos interlocutores y en un mundo tan interconectado, el que tenga un celular en la mano ya es un reportero. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso y no dar esas verdades como a medias, sino ser mucho más honestos y más directos en la comunicación. Entonces, eso es lo que pienso con lo que estás presentando, Carlos. Cuéntanos más. Mira, para complementar yo un poco, aquí dice, Perú recibió, en términos del contexto país, más de 5 millones de intentos de ciberataques en el 2023. ¿Ok? Según datos de Fortigar Labs, el laboratorio de análisis e inteligencia de amenazas de Fortinet. ¿Ok? Entendiendo que Fortinet es, digamos que, uno de los líderes en este sector. De acuerdo con el análisis de Kaspersky, Perú ocupa el tercer lugar en la lista de países más afectados por ciberataques en Latinoamérica, después de Imagínate. Brasil y México. Entonces, en el contexto país sí es importante también, y digamos, complementar de que estamos en un país en el cual estamos vulnerables Claro. definitivamente. Y fíjense que estamos en el top 3 de la región, ¿ok? Wow. En términos de ciberseguridad, ¿ok? Entonces, obviamente que lo que se espera, o nosotros como cliente, en mi caso, cliente de ese banco que sufrió ese ataque, esperabas quizás una respuesta, y aquí doy mi opinión netamente como cliente, esperabas una respuesta más enfocada hacia a lo que espera el cliente. También era un banco, o es un banco que promueve, digamos que la tecnología. Y entonces Claro. uno se pregunta ahora como cliente, bueno, ¿qué tan seguro está? Y lo otro, que es un banco que pertenece a un grupo de empresas de una persona, o de una persona de las más pudientes de todo el país. Entonces, ¿cómo, cómo ves tú este contexto también, y qué podrías tú complementarnos aquí con respecto a esto, de cara a cómo se abordó la crisis? Yo te doy mi comentario como persona, ¿ok? Afectada. Sí. Pues bueno, empezaría por decir que súper importante, y estos son de las acciones que están en el en el previo, y es si tenemos un contexto, como tú me dices que Perú tiene mayor sensibilidad, en Colombia también, y digamos, dentro de las empresas con las que trabajo, todas tienen los ciberataques entre sus prioridades, porque claramente es un riesgo muy alto hoy en día, porque los datos de las organizaciones, de las personas, de las empresas son, digamos, están en riesgo de ser vulnerados. Así que siento que si estoy en un contexto de estos, pues tengo que tener muchísima seguridad de saber dominar y de saber cómo voy a reaccionar frente a la activación de un riesgo. Cuando el riesgo se convierte ya en una realidad,
ya pasa a ser crisis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis primeras 24 horas durante esa crisis? Ya tendría que tener cómo le llego a todos mis clientes y cuál es el mensaje. Si ya fui vulnerado, no puedo decir que somos los más tecnológicamente maravillosos, increíbles y cero vulnerabilidad. Tengo que reconocer que hay unas vulnerabilidades que todavía están sobre la mesa o que hay unos potentes riesgos que podemos tener, pero ¿cómo hacemos para mitigar? Un poquito es qué respuesta da la organización de cómo es la mitigación de ese riesgo, cómo lo están manejando, que creo que no vimos nada de lo que tú dices como cliente o como usuario. Estoy teniendo toda mi información en la nube y no sé cómo hago para protegerla y el banco no me está dando esa aseguranza. Por aquí nos consulta o nos comenta Fabiola Arroyo Poleo. Yo soy cliente de ese banco, no recibí información directa de la situación, me enteré a través de las noticias como cualquier otra persona. Nosotros aquí, este es el punto donde vamos a consultar a nuestra comunidad si considera que la reciente crisis en el sector bancario fue gestionada en términos de comunicación de forma adecuada. Invitamos a toda nuestra comunidad en este momento a tomar este QR, poderlo leer y poder votar. Más adelante vamos a ver qué es lo que piensa el equipo, pero de entrada ya tenemos un comentario de una persona de nuestra comunidad donde hace referencia a algo similar a lo que te contaba, ¿no? Entonces, Sí, nos da pie también, mientras la gente va votando, si quieres vamos avanzando ok. con la siguiente lámina de hablar de la crisis durante 24 horas y vamos dejando el link también en el espacio en LinkedIn para que la gente pueda ir votando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es clave aquí? ¿Cómo tratar la crisis? ¿Cuáles son las mejores prácticas que tú nos recomiendas, María? ¿Ok? La primera hora de la crisis es clave. Cuéntanos entonces cómo reaccionar ante una crisis y qué nos recomiendas, porque yo creo que, ojo, creo que también durante la crisis suceden cosas que a lo mejor no estamos al 100% preparados, que derivan de la propia Por crisis, supuesto. pero Ujú. que evidentemente lo que queremos es ver, bueno, ¿hay alguna mejor práctica? ¿Hay un librito? ¿Hay una forma de abordar este tipo de situaciones y mitigar el impacto de ellas? Por supuesto, Giancarlo. Yo diría, como lo dije al principio, nosotros no podemos hacer que las crisis no pasen. O sea, habrá muchas cosas que puedo evitar para no tener para que ciertos riesgos no se conviertan en una crisis. Pero a veces no puedo hacer nada y pierdo el control. De alguna manera, una crisis lo que pone a prueba en la gerencia de la organización es cómo es capaz de maniobrar para volver a recuperar cierto control. Pero como no lo tengo, aquí lo importante es haber hecho un trabajo previo. Aquí se me van a revolver el antes, el durante y el después, pero no importa. Yo creo que lo importante es que a la gente le quede claro que para que yo pueda aprovechar esa primera hora y media donde tomo decisiones, el tiempo es oro durante esa crisis, no hay duda. Las decisiones y acciones que yo puedo tomar en ese periodo de tiempo breve de esa va a depender mucho la confianza de esos públicos de interés. Y desde ahí tengo que arrancar a controlar la narrativa. Si yo salgo y digo, asumo la responsabilidad como organización, le voy a responder a mis clientes, debería ya tener esa conversación directa con esos clientes. Y lo que dice la persona que nos hizo la pregunta, me parece que está mal, mejor dicho, desde el punto de vista de ella como cliente, que no haya recibido esa información. Pero para yo poder aprovechar ese tiempo, para yo poder maniobrar sobre la marcha de una presión externa, pública, que está generando mucha tensión sobre la organización y sobre su gerencia, es como tengo que haber hecho un montón de acciones en el antes. Es decir, yo tengo que haber podido analizar, ya dijimos, el ciberataque es algo muy posible. Ya dijimos, en Perú es bastante sensible porque hay muchas personas delincuentes y tienen una gran capacidad para acceder a estos sistemas de terrorismo y soborno y extorsión y demás a través de los datos. Entonces, si yo tengo todo eso, ellos ya deberían tener un procedimiento establecido. Si pasa esto, ¿quién se va a encargar de los clientes que son mi grupo objetivo del que vivo? Es mi grupo objetivo más importante. El cliente siempre es el grupo que, si yo vivo de los clientes, ese tiene que ser un grupo objetivo al que yo le ponga mucho énfasis. Entonces, alguien tenía que estar listo para emitir una comunicación aún sin tener
la información completa. Y aquí yo digo, porque hay mucha gente que dice, no, si yo no tengo todos los hechos verificados, comprobados y analizados, no digas nada. Yo estoy en desacuerdo con eso. Y estoy en desacuerdo porque lo peor que puede ocurrir es que esos vacíos de información los llenen otros. Entonces, la compañía debe salir y debe decir, nos pasó este incidente, no sabemos todavía cómo ocurrió, ni tenemos la información completa, pero le estaremos comunicando. Si uno recibe la información directa de la organización y la recibe a tiempo, digamos, digo, bueno, están haciendo todo para corregirlo, es un delincuente que se ha metido eh, y ya. Y entonces, digamos, pues no es que sea una cosa que quiera aceptarlo yo, pero por lo menos siento que hay un control, porque es la palabra, pero es la palabra y la acción, lo que tiene que pues, con estar en comunicación una con otra. Y lo otro es apegarse a esos valores. Si yo, porque las empresas maravilloso, tienen unas páginas web divinas, dicen que lo social es súper importante, que el género, y echan un montón de historias que a veces yo digo, pues ahí es donde testeamos si esas historias realmente son verdad. Entonces, por eso digo, hay que apegarse a los valores de la organización y a esa narrativa que llevo repitiendo una y otra vez. Entonces, si el banco, no sé porque no conozco el detalle, pero si el banco ha dicho, somos muy hábiles desde el punto de vista de tecnología, entonces seguramente eso va de la mano de somos muy seguros. Y si tengo vulnerabilidades, entonces tengo que salir y decirlo. Somos muy seguros, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero hemos sido víctimas de esto. Entonces, ahí hay que comunicar con transparencia, comunicar rápido y tener un sistema de información. Eh, los periodistas muchas veces aparecen y dicen, dame la información toda ya verificada y uno les dice, mire, no la tengo, porque es verdad. Y el líder está totalmente en su derecho de decir, hoy solo tengo esta información, pero en 3 horas le puedo reportar más cosas. Si yo me propongo tener sistemáticamente unos tiempos para hacer esa comunicación, debo hacerlo y eso también da un poco de tranquilidad. Interrumpo porque creo que hay una pregunta. Mm, Es así, nos comenta un comentario, dice, hacer simulacros de crisis para entrenar al equipo de la empresa en la manera como se debe reaccionar es fundamental. Sí, es esa etapa de preparación ante la crisis, pero un comentario de Mariana Jiménez. Gracias por su comentario, Mariana. Bueno, toda la razón. O sea, aquí, como les digo, me he echado un poquitico en desorden de lo que habíamos pensado hacer, pero tiene toda la razón, porque la manera como puedo mitigar y manejar es habiendo hecho entrenamientos, tanto de los voceros y los líderes. Y ojo aquí una cosa, este es un mensaje también, es muy mi opinión. Yo digo, las juntas directivas y los grupos de gerencia tienen que tener claro que no todos los líderes sirven para el manejo de crisis. Algunos pueden aprender y se pueden foguear y entrenar, pero hay un tema de las emocionalidades que es muy importante tener en cuenta. Me ha tocado casos de presidentes y CEOs, pues que son muy importantes y son personas muy prestigiosas, pero que al momento de recibir presión de los medios, por ejemplo, reaccionan muy mal. Y a veces ni siquiera el entrenamiento funciona para corregir esos comportamientos emocionales. Pero así como entreno a esos voceros y tengo que identificar como sus debilidades y lo que puede eso implicar para la organización, también tengo que entrenar a la organización misma en su dinámica de trabajo, de cómo reaccionan frente a esas crisis. Entonces lo que dice Mariana es muy cierto y es hacer simulacros. Hoy en día los simulacros además pueden ser súper sofisticados y aquí yo digo es donde CXMART con toda su tecnología, pues nos ayuda a hacer estas preparaciones y es, por ejemplo, en temas de gamificación. Si yo utilizo herramientas como la gamificación para hacer todo un simulacro que me lleve a sentir la presión real que tendría si estoy en una crisis, eso pues va a permitir a la organización identificar dónde están sus debilidades, dónde están sus huecos, cuál es el líder que reacciona mal, quién es el que se precipita, eh, o qué temas tengo descubiertos. Entonces yo creo que entrenar a la organización con ese tipo de herramientas es muy útil, así como documentar y tener unas listas de datos, saber que si ya me ocurrió una crisis en otro momento, que aprendí de esa crisis, coger esos aprendizajes e involucrarlos en los procedimientos de crisis, hacer relacionamiento con prensa antes. Eso también es de las acciones previas.
No puedo durante la crisis empezar a hacer relacionamiento con medios. No, nunca los dirigí la palabra, nunca los recibí en mi oficina y ahora que estoy en una crisis pretendo que confíen en mí, que crean que lo que les estoy diciendo es lo que es y los periodistas ni siquiera tienen un contexto sobre la organización. Entonces, hacer un relacionamiento previo con medios de comunicación es súper importante. Y también pues tener material fotográfico y de video que yo pueda entregar rápido. Yo digo, las redes sociales han cambiado la dinámica de las crisis. Nos han vuelto pues también más susceptibles con mucha velocidad y mucha rapidez. Estamos en el aire, pero al mismo tiempo son una oportunidad. Y como a mí me encanta ver la crisis también como una oportunidad, las redes sociales sí tienen una mayor, nos ponen un poquito más en evidencia, pero al mismo tiempo nos dan otra oportunidad y es comunicar sin intermediarios, cosa que obviamente no le gusta a los periodistas y lo puedo entender, pero es importante poder decir lo que nosotros opinamos sin que seamos editados y ahí podemos poner esas herramientas de video o esas gráficos que pueden explicar muy bien lo que sucedió y hacer mucha claridad sobre los hechos. Entonces, tener unas herramientas que yo pueda utilizar en la crisis, considerando que mis riesgos y mis debilidades o mis vulnerabilidades pueden ser estas, creo que es bien importante. Y gracias por darme, digamos, el tema a Mariana y concentrarme en esas recomendaciones, Carlos, Giancarlos. Claro. No, no, más bien gracias a la comunidad que participa y que aporta con sus comentarios, sabes, temas que generan este tipo de sinergia y de enriquecimiento de la sesión de trabajo. Bueno, por aquí tenemos una lámina que está preparada. Podemos estar preparados para la crisis. Nos dice, identifica y clasifica los riesgos, diseña planes preventivos, prioriza públicos clave y prepara a tus voceros. Cuéntanos de forma ligera, ya vamos avanzando bastante, ya tenemos Sí, 40 minutos de nuestra sesión. Vamos entonces a repasar estos puntos. Qué debemos hacer para poder estar preparados para la crisis? Entonces vamos chequeando, haciendo un checkpoint de esto y si quieres, bueno, aportándonos ahí uno a uno, ¿te parece? perfecto. Pues yo creo que ya hemos hablado bastante de entender nuestros riesgos y vulnerabilidades y poder saber qué tan probable es que esto nos ocurra, qué tanto impacto genera sobre la continuidad del negocio y qué tanto manejo puedo tener, porque también pensemos en una cosa, hay riesgos que nosotros no podemos manejar absolutamente de ninguna manera. Y se trata de los riesgos grandes, como los riesgos políticos, de un gobierno, de algunas declaraciones. Hay cosas que se salen de nuestras manos. Debemos monitorearlas, sí, pero no podemos incluirla entre nuestra lista de preparación porque no sabremos cómo atenderlo. Los planes preventivos, entonces, ¿en qué consiste? Nosotros pensamos que ahí hay que hacer, además de eso, nosotros preparamos matrices. A mí me gustan las matrices que mezclan la matriz de riesgo con la matriz de público. Y ahí me está incluyendo el punto 2 y el 3. El tema de los públicos es fundamental. Yo necesito saber qué piensan los públicos todo el tiempo, qué les importa a esos públicos, qué tan vulnerables son frente al riesgo que tengo o qué tan víctimas pueden ser de esos riesgos que tengo y tengo que saber ponerlos como en un nivel de prioridad. Entonces, eso es muy importante. Igual, cuando voy a comunicar, yo tengo que saber que tengo que tener un orden. Obviamente, primero tengo que ir a la junta directiva y a los inversionistas y también a los empleados. A la gente se le olvidan los empleados. Entonces se empiezan a comunicar hacia afuera y no han comunicado internamente. Cuando si yo comunico internamente y yo le doy información de primera mano a mis empleados, ellos pueden convertirse en unos grandes embajadores con un voz a voz que me puede ayudar en la divulgación de esos mensajes importantes durante la crisis. Entonces ahí, digamos, lo que pienso es que son matrices que uno puede hacer y puede armar en un momento reflexivo, así como hace una planeación estratégica, hay que hacer planeación para crisis. Y la preparación que ya dijimos, no solo los voceros, sino también la planeación de cómo interactúan los líderes de la organización frente a una situación de muchísima presión y donde hay mucho en riesgo, pérdida de dinero, pérdida de vidas, daño a la naturaleza, y por supuesto, pues todo esto lleva al daño en la reputación de la organización. Sí, entonces priorizar hacer una mezcla entre el plan y los públicos, digamos, para cómo vas a responder es un elemento crítico para que te puedas preparar ante la crisis, diría yo, de estos puntos que vimos anteriormente.
Luego aquí, ¿qué podemos hacer para gestionar la comunicación en una situación crítica, ¿no? Entonces luego nos dice, prioriza los tiempos, estructura la comunicación, establece la posición de la empresa ante la situación, ante la crisis, estructura la declaración ante medios. Entonces, en resumen, ahí con tus mejores palabras, eh, cómo lo puedes resumir? Valga la redundancia. Pues bueno, aquí una cosa súper importante, los tiempos que ya lo hablamos, el tiempo es fundamental en una crisis, es súper fundamental. Y en términos de las declaraciones que hagamos de comunicación, como decía, al principio se le concede, en mi perspectiva, para mantener la reputación a salvo, para mantener la confianza en esos públicos, a los líderes se les concede, digamos, de alguna manera tácita un permiso para decir, tengo solo esta parte de información y no la tengo completa, pero iré avanzando, porque eso significa estoy aquí para responder y eso genera mucha confianza. Entonces, las primeras declaraciones posiblemente no vayan a tener digamos, tantos datos como uno quisiera, pero es una manera de empezar a salir. Después sí tengo que estructurar una comunicación basada en muchas cosas, en hechos verificables, en estudios, si alcanzo a hacer algunos estudios o tenía unos estudios previos sobre los temas, por ejemplo, en el tema del banco, si ellos tienen cómo demostrar que eran un sistema muy seguro y decir, mire, a la fecha tal, evaluados por tal organización de ciberespacios o no sé, entonces somos una organización muy segura. Ahora, eso no quiere decir que seamos infalibles, pero somos muy seguros y siempre hemos hecho una y otra cosa para mantener nuestros sistemas seguros. Entonces esos validadores terceros van a ser muy importantes, los estudios, y lo otro es hacer un monitoreo permanente de lo que está pasando en el entorno, es decir, porque no faltará quien aparezca con teorías conspirativas o con temas que se pueden desvirtuar y pueden ayudar a que mis mensajes que están respaldados, eso sí, yo sí lo que digo, acuérdense, eso es un tema ético, tienen que estar respaldados en la verdad, no salir para decorar la información con mentiras, nunca jamás, nada más peligroso que mentirle a la opinión pública. Entonces eso va dando, nosotros tenemos también formatos para comunicados de prensa, cómo se hace un comunicado. Hay otra figura que se llama el holding statement, que es algo que yo escribo pero todavía no entrego porque hay ciertos tiempos. Y hoy en día con las redes sociales pues hay unos sistemas de hacer unos posts o unos videos, como hizo sí el CEO o el presidente de este banco, salió él en video. Eso ayuda muchísimo porque es un contacto mucho más directo. Entonces hay que tener esas posturas, unos mensajes claves y ponerlos a rodar por los medios que ven nuestros auditorios o nuestros públicos. Y después de la crisis, supongamos que ya sucedió la crisis, ya la abordé, digamos que tuve mi plan de comunicación. ¿Qué debería ser posterior a la crisis? O sea, como para también, ojo, consolidar esa respuesta, si es que lo hice bien o si en el caso de que no me haya ido tan bien, de repente poder mitigar ese impacto en la reputación de la empresa o del grupo de empresas, ¿no? Sí, Giancarlos, aquí una muy importante que quiero dejar en la mente de todo el mundo es aprender de la crisis. Esa sería como la primera. Y con eso yo puedo, con mi grupo de gerencia, hacer un análisis, un balance y producir unos reportes, unos internos que le permitan a las futuras generaciones administrativas de la organización aprender o repasar, porque no falta la que está repitiendo una crisis que sucedió hace 20 años y nada de lo hace 20 años se acuerda nadie y no está ni siquiera en una documentación que esté disponible. Entonces, aprender de la crisis es importante, hacer públicos unos informes de balance, es decir, tuvimos esta filtración de información, hemos tomado estas medidas, ahorita nos hemos aliado con X o Y, que son los cracks para cerrar la entrada del ciberataque, hemos investigado si aquí fue por cuenta de alguien adentro de la organización, obviamente hay acciones judiciales y legales que no serán de divulgación, pero de alguna manera la comunicación interna tiene que tener unos mensajes muy específicos sobre ese tema en el banco. Yo supondría, porque si es uno de sus empleados el que filtró la información, pues la sensación es que cualquier empleado puede hacerlo en cualquier momento. Entonces, ¿cómo está la empresa asegurándose de eso? Y eso lo tiene que comunicar. Seguir haciendo un monitoreo, porque el monitoreo y la escucha activa, que me fascina hablar de eso, porque es la única manera que te vas orientando de qué está pensando la gente, tus públicos, del resultado de tu organización. Ese feedback te permite reorientar las acciones. Entonces,
creo que después de la crisis es importante, no hay que menospreciarlos, no decir, bueno, ya pasé la crisis, no hablemos más de esto, qué dolor de cabeza. No, tengo que repasar, revivir y aprender. Sí, entonces definitivamente la crisis es una oportunidad para aprender, para el que no aprende de los errores está destinado a repetirlos. Creo que son el tipo de mensajes que siempre escuchamos y que definitivamente son una realidad, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, ya tus 25 años trabajando sobre estos temas de comunicación estratégica, vienes además adoptando tecnología, es lo que nos ha hecho, digamos, hacer sinergia como empresas y poder empezar a llevar este modelo que tiene María hacia a poderlo, digamos que divulgar y dar a toda la comunidad dentro de una plataforma tecnológica que la acompañe. ¿Ok? Nosotros quisiéramos saber, ¿tienes algo que puedan hacer nuestra comunidad o que pueda revisar nuestra comunidad para poder saber si está preparada o por lo menos en un primer nivel, conocer si está preparada para afrontar una situación de crisis en su empresa? Claro, Giancarlos, pues con el grupo de CXMAT quiero pues hacer esta cuña porque de verdad hemos hecho en tiempo récord 3 scorecards que tengo en mi página web. Scorecards son como previas o tests que uno puede contestar para saber en qué lugar está como líder comunicacional, con un modelo de comunicación dentro de la organización y claro, también el de crisis. Entonces, tenemos una herramienta que la diseñaron ustedes y que nos permite o permite a las organizaciones sin ningún costo. Solo pueden entrar en la página web y contestar unas preguntas y saber en qué sitio están. Porque yo creo que lo primero, como tenemos que tener conciencia de dónde estamos parados, es qué tanto he pensado yo en la crisis, qué tanto estoy preparado, qué acciones he tomado y puedan desde ahí empezar a tener toda la reflexión de su organización con su grupo directivo. ¿Qué estamos haciendo en caso de que nos sucedieran alguna de estos incidentes que puedan convertir esto en una crisis y hacernos perder clientes o participación del mercado o sacarnos del mercado o atentar contra nuestra reputación, contra los bienes de la organización o contra las personas que trabajan para ella. Entonces, esa herramienta, Giancarlos, que ustedes han construido para este proyecto, creo que es algo que pueden ver y hacia el futuro también estamos con CXMAR diseñando herramientas o queremos diseñar herramientas que ayuden a las organizaciones a saber dónde están los riesgos y cómo se mueven. Si yo le puedo meter un montón de variables, porque la tecnología para mí es la gran aliada hoy. O sea, yo sí veo esto como una gran oportunidad, todo el tema de la tecnología y lo que nos puede llevar a sistematizar y estandarizar para que sea muy rápido la toma de acción y el avisorar los riesgos de futuro. Entonces, hacer todos unos tableros en donde yo pueda ver cómo se mueven los riesgos de acuerdo al contexto es muy importante. Entonces, eso es lo que yo diría. Usen la tecnología, no estoy diciendo la nuestra ni la de CXMAR, pero sí usen la tecnología para monitorear y para entender y para manejar la crisis. Tomen este test, sepan dónde están y arranquen al trabajo. Es lo que sería mi mensaje. Sí, todas las personas que nos acompañan hoy, los invitamos a la página de María Vilán o tomar este QR de manera directa y van a llegar al scorecard de crisis. ¿Ok? Este scorecard de crisis les va a enviar un informe de forma automática con su estado de situación actual. ¿Ok? De esa forma ustedes van a poder revisar, ¿sí? Están aquí los contactos, María, KLR Comunicaciones, a disposición para que cada una de estas organizaciones pueda entonces empezar a tomar acción sobre cuál es el plan de respuesta que debe tener. Creo que hoy nos vamos súper, algunos preocupados, ¿ok? Seguramente, y organizaciones preocupadas porque cuando te sensibilizas y te haces consciente, lo que llamamos nosotros, y lo dirá el grupo de la Academia de Liderazgo que estamos dictando en este momento, siempre hablamos de esas etapas de la sabiduría, ¿no? Donde somos inconscientemente incompetentes.
no sabíamos que estábamos mal y no teníamos ni la menor idea que estábamos mal. Y ahora sabemos, somos conscientes, pero somos incompetentes, ¿ok? Sí. Sabemos que estamos mal, pero ya por lo menos lo sabemos Ujú, y que tenemos que pasar a la acción. Y eso yo creo que invita a todas las organizaciones. Yo le digo, aprovechen este marco metodológico que ha, digamos, a través de la tecnología ya está disponible en la página de María para que puedan, que pronto, dicho sea de paso, está previo a su lanzamiento durante este mes, la cual la felicitamos, una página espectacular y que los invitamos a que vayan. Y como líderes al equipo, si alguno de los que están recibiendo el programa de formación actualmente con nosotros, por favor, vayan y hagan el de liderazgo comunicacional y van a poder identificar también sus gaps, ¿ok? Nosotros como empresa, obviamente que somos también conejillos de indias en este proceso de testing y de prueba de todo este marco, digamos que llevado a la tecnología, que bueno, es propiedad intelectual de María y que es muy, muy, muy valioso para todas las organizaciones. ¿Ok? Entonces los invitamos a hacer este scorecard, a que reciban su informe de manera directa, ¿ok? Y puedan revisar entonces cuál es el estado de su organización. Ya estamos llegando casi al final, no me quiero ir sin dejar un espacio para preguntas de acuerdo. de nuestra comunidad. Vamos a ver qué se acerca por allí, ya estos últimos 5 minutos. Importante, después de la crisis, adelantar acciones con públicos de interés afectados directamente, con los medios de comunicación masiva y con las autoridades para informarles sobre cómo se resolvió la situación y se recuperó la confianza de la empresa. De ¿Ok? acuerdo, eso es como dentro de las actividades que nos referíamos, que son posteriores a la crisis, tenemos que rendir cuentas y tenemos que mantener una comunicación directa con esos stakeholders, claro, los más afectados, pero también los empleados, si hay temas con autoridades, con las autoridades, o sea, hay que responder y mantener ya una comunicación todo el tiempo con esos grupos de interés. Y producir informes, y yo creo que hay muchas maneras, hoy en día hay mucha riqueza y muchas herramientas de comunicación que se pueden usar y medios diferentes para llegar a esos grupos y mantenerlos actualizados. Eso va a ayudar a recuperar la confianza o en el fondo a veces ni la crisis por su impacto genera tanta desconfianza como ese manejo que hagan esos líderes de esa crisis. Excelente. A ver si tenemos alguna otra preguntita por ahí, por parte del público. Carlos, no te oímos. Bueno, ¿No? Ok. yo creo que vamos cerrando ya. Vale. Para finalizar, tenemos un regalo, como siempre, para nuestra audiencia. Nosotros, tanto por el parte de KLR Comunicaciones y María Vilán, como por parte de CXMAR, tenemos un regalo para ustedes, ¿sí? Si no hay más dudas y si no hay alguna consulta por allí del público que nos sigue, pasaríamos a entregar ese regalo. El regalo vamos a hacerlo tipo sorteo posteriormente. Si me ayudas ahí pasando la laminita, te agradezco mucho. Y lo que estamos ofreciendo es un diagnóstico de comunicación empresarial por parte de María Vilán y en el caso de nosotros un diagnóstico de cultura, ¿ok? Por parte de CXMAT. Las personas que participaron y que han participado de este evento van a participar de valga la redundancia, ¿no? De este sorteo. Y bueno, esperamos que haber cumplido. Yo creo que este es el primer evento con María. Yo creo que hay otros temas bien relevantes que conversar. Hay mucho que hablar de liderazgo, hay algunos otros elementos. Contar con reconocidos expertos dentro de nuestra comunidad, de nuestros aliados, para nosotros es un lujo y no más que darte las gracias, María, por todo, por tu tiempo, ¿sí? Por todo el aporte de conocimiento que nos ha entregado el día de hoy y bueno, invitada para nuestro siguiente en vivo. En el cual puedas entregarnos de ese súper conocimiento que tienes. Pues muchas gracias, Carlos, a todo el equipo de CXMAR, Carlos, Cristian. Y pues bueno, no, y gracias por la sorpresa, me encantó. Y claro, estaré aquí para que sigamos trabajando juntos y es mi primera vez en Perú, entonces a todos los que se han conectado, tanto en Perú como en Colombia, pues darles las gracias y decirles que sí, que va a ser la primera
de muchas veces que espero estar aquí con ustedes y visitar el país de ustedes también y compartir todo lo que yo he aprendido durante todos estos años de carrera. Muchísimas gracias. Sin duda que pronto te tendremos por acá. Claudio Olano dice que era maravilla de espacio, muy interesante y con puntos claves que siempre ayudarán en momentos de crisis. Entonces, bueno, Gracias. nos despedimos con ese mensaje. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Y bueno, hasta una próxima oportunidad que podamos traer un nuevo evento.